Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por la forma como organizaron su gráfico. Visualmente es fácil de ver las líneas lo que es la del saber y la de las prácticas socioculturales y entender un poco las tensiones que ustedes incluyen allí. En primer lugar, es destacable varias cosas y también las formula a manera de reflexión y de pregunta. Estamos hablando que hoy en día los saberes pedagógicos tienen un gran vuelco de un enfoque hacia el estudiante, y centrado en el estudiante, que tiene sus implicaciones metodológicas, didácticas y también en términos del rol que asume el profesor, ¿sí? Esto nos obliga, nos invita a nosotros como profesores pensarnos el aprendizaje ya no solo como algo pedagógico didáctico, lo cual está allí, sino que se centra también en unas dimensiones que de pronto han estado allí, pero no han sido objeto de reflexión. Ejemplo, la reflexión sobre lo emocional, ¿no? Las reflexiones sobre favorecer el pensamiento crítico de estudiantes que puedan realmente, desde una visión más crítica, asumir un rol en la sociedad. Entonces no es una cuestión solo metodológica didáctica o didáctica pedagógica, perdón, sino que también lleva a pensarnos cuál es el tipo de sujeto que estamos construyendo a partir de esos saberes y además cuál es el rol que el estudiante está asumiendo, el profesor está asumiendo ahora. Ahora, obviamente, para venir la discusión sobre qué implica ahora, teniendo en cuenta que hay un vuelco hacia el estudiante, cuáles son aquellos conocimientos, aquellas destrezas que el profesor debe desarrollar más allá de lo disciplinar. Y ustedes acá hablan algo que tiene que ver como es decir, como un intermedio, bueno, no más, como una convergencia entre los saberes y la cultura y tenemos varios aspectos ahí. Y entre los que ustedes plantean allí, que me llama mucho la atención los saberes ancestrales. Hoy en día, en especial con el gobierno de Petro y ahora que Francia también está de vicepresidenta, se ha puesto en discusión la importancia de comprender o de tener en cuenta dentro del sistema educativo los saberes ancestrales. En efecto, hay una discusión fuerte ahora, pues creo que ustedes lograron de pronto leer un poco sobre eso en las redes, en donde un grupo de expertos del gobierno, pues había como un borrador en donde hablaban ¿qué? Sobre la importancia de los saberes ancestrales en relación con el conocimiento científico de la actualidad. Entonces, pues es un área interesante que se puede revisar y que creo que debe ser un elemento constitutivo de la formación. Eso no quiere decir que entre, y esa es de pronto la visión errónea de muchas personas, eso no debe entrar en discusión o en pelea con el saber científico más occidental, con el método científico, sino que de hecho es uno de los saberes que están en el contexto y que debido a que históricamente no lograron una posición de dominio, porque si ustedes más o menos rememoran a Foucault, él plantea que los saberes se institucionalizan en una sociedad a partir de, es decir, como en colegios, en hospitales, es decir, el saber científico se ha institucionalizado en prácticas, en formas de ser, en existir, y ha sido el saber que dominó. En estos momentos es que domina. Y esa dominación lleva también a que se vea el saber ancestral como algo menor, como algo sin importancia. Y eso pues creo que en ese sentido es fundamental en términos de la constitución de un país mucho más democrático y también de tener unas visiones un poco más desde el multiperspectivismo. Creo que es un elemento que me llamó la atención porque abajo tenemos obviamente unos elementos muy claves y que son constitutivos hoy del oficio del maestro actual, que ustedes muy bien lo tienen en cuenta. La inclusión, la equidad, formar para el trabajo, son elementos claves que están ahí. Formar para la ciudadanía
y formar para el trabajo. Y eso es una tensión compleja, ¿no? Porque yo sé que para muchos sabemos que la formación pues tiene que en sí favorecer el desarrollo de capacidades que permita que el individuo pueda desenvolverse en distintos contextos, entre los que se encuentra el contexto laboral. No obstante, ese no debería ser, y yo creo que ustedes ahí la tienen muy clara, el punto esencial, es decir, lo que se busca, sino es qué tipo de ciudadano nosotros estamos pensando, qué tipo de individuo estamos pensando que constituya una sociedad y para qué. Y ahí es donde sobre las capacidades que vayamos desarrollando con nuestros estudiantes pues puedan favorecer eso, un ciudadano mucho más democrático, que obviamente desde una visión muy crítica aporte a la sociedad, etcétera, etcétera, que no vea al otro como un instrumento. Si la instrumentalización del otro es muy fuerte en la economía capitalista, especialmente neoliberal, y hay unas formas de economía que son potentes, es decir, dentro del capitalismo, obviamente, es decir, la economía solidaria, cómo los estudiantes cómo ven su trabajo como un aporte a la sociedad, pero un aporte más allá de solo de la generación de riqueza, sino de generar otras cosas. Obviamente, eso sin desmeritar lo que digo, obvio que tenemos que formar a nuestros estudiantes para que podamos nosotros en la sociedad pues incrementar los ingresos y el capital, pero siempre pensando en una redistribución más justa. Y esto, dentro de la redistribución están también cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar a esa redistribución de una manera mucho más equitativa. Y si ustedes lo toman y ustedes ven claramente que si no estoy tomando cada punto que ustedes tocan, no, cuestiones que me llaman la atención, que me parecen súper potentes, que tienen que obviamente con todos los cambios tecnológicos, toda la idea de la información, las tecnologías, cómo esto impacta la educación, pero también cómo impacta las prácticas culturales y de por sí cómo esto afecta la formación de las personas para que puedan ejercer su ciudadanía de una manera responsable, especialmente en estos momentos en cual las redes en furor, pues lo que hacen es dar información sin ningún objetivo claro. Bueno, y sí, bueno, hay que ver esto de la ausencia de civismo, es interesante. ¿Qué es lo que genera que el individuo se despliegue hacia sí y vea más como que su actuar en la sociedad es mucho más individualista, ¿no? Y eso es muy común en el discurso de hoy en día, cuando el estudiante se le enseña que es que tú dependes de ti mismo para salir adelante, el coaching style, este tipo de coaching para eso. Pero es pensarse por qué es lo que falta, qué es lo que nos está pasando. O sea, yo creo que eso tiene que ver con los relatos, ¿no? ¿Qué tipo de relato sobre sobre el trabajar con los otros, empezar en la comunidad, empezar en cómo nosotros desde nuestra posición podemos aportar, es decir, no solo a mi desarrollo personal, sino que para que yo logre realmente ese desarrollo personal también, eso se hace con otros, y creo que ese es lo potente. Estaba leyendo un poco a Spinoza planteando la idea de que los encuentros que el individuo tenga durante su vida definen o favorecen que un ejemplo viva con armonía, viva en comunidad. Entonces yo creo que es con el otro que uno construye, y si se perdemos esa idea, es cuando nos desplegamos solo a lo que les dije la vez pasada con Wright Mills, a las inquietudes, y dejamos de ver los problemas, ¿sí? Y dejamos de ver que lo que nos pasa a nosotros nos está pasando a todos los demás, y que no solo podemos interesarnos lo de nosotros, nuestra familia, sino que también tenemos que pensar en los demás. Es complejo, pero creo que en la educación, en la formación, en las escuelas, en las familias, eso es algo que tiene que seguir fortaleciéndose. Pero gracias. Y esas tensiones locales y globales que se dan son muy, muy claves dentro de todo lo que ustedes están trabajando. Bueno, me pareció muy interesante y me pusieron a pensar un poco algunas cosas. Chao.